Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez... Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Ajá. ¿Quién es Jesucristo? Interesante. Y para esta inmersión nos basaremos en un artículo del sitio web jw.org, que es el sitio web oficial de los Testigos de Jehová. Entiendo. Este artículo se titula ¿Quién es Jesucristo? Ajá. Y nos ofrece una perspectiva particular sobre la vida, Claro. propósito y significado de Jesús. Por supuesto. Y lo interesante es que este artículo va más allá de la imagen tradicional de Jesús como un simple hombre bueno. Así. O sea, Cuéntame. nos presenta a un ser con una historia que se extiende mucho antes de su nacimiento en Belén. Wow. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, el artículo nos dice que Jesús existía como un espíritu en el cielo antes de venir a la tierra. Interesante. Incluso utiliza la expresión la palabra para describirlo. La palabra ¿Y? suena intrigante. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, es una analogía poderosa. Ajá. Piensa en cómo nuestras palabras transmiten nuestros pensamientos e ideas. Claro. De la misma manera, Jesús, Sí. como la palabra es la expresión de los pensamientos y la voluntad de Dios. Entiendo. Sí. Es como si Jesús fuera el portavoz de Dios, Exactamente. el medio a través del cual Dios se comunica con nosotros. Así es. Y esta idea de la preexistencia de Jesús como la palabra nos Sí. lleva a otra pregunta importante. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Ajá. ¿Cuál fue el propósito de su misión? Buena pregunta. El artículo menciona 3 objetivos principales. Ajá. 7. Primero, enseñar la verdad acerca de Dios. Exacto. Segundo, mostrarnos con su ejemplo cómo vivir en armonía con la voluntad de Dios. Ajá. Y tercero, ofrecer su vida como un rescate. El concepto de rescate siempre me ha parecido un poco complejo. Sí. ¿Podrías explicar un poco más? Claro. ¿De qué nos rescata Jesús exactamente? Claro, Kente. Para entender esto, el artículo nos lleva al principio de la historia humana, al jardín de Edén, Ajá. con Adán y Eva. Sí. Recordemos que Dios les advirtió Ajá. que si desobedecían y comían del fruto prohibido, morirían. La famosa historia de la manzana. Bueno, el fruto en sí no es lo importante. Ya veo. Lo crucial es que al desobedecer, Ajá. Adán y Eva introdujeron el pecado Sí. y la muerte en el mundo. Oh, Y como somos sus descendientes, claro. heredamos esa condición pecaminosa Sí. y la condena a muerte. Es como si hubiéramos heredado una deuda que no contrajimos nosotros, Exactamente. pero que aún así tenemos que pagar. Así es. Y el artículo enfatiza que la muerte no era parte del plan original de Dios para la humanidad. No. Era una consecuencia del pecado. Correcto. Entonces, el rescate nos libera de esa condena a muerte. Sí. Nos libera de la deuda del pecado, precisamente. Pero eso es una pregunta. Dime. ¿Quién puede pagar un rescate tan grande? Claro. Un rescate por toda la humanidad. Esa es la clave. Claro, si todos somos pecadores. Ajá. ¿Quién podría ser lo suficientemente perfecto para liberarnos? El artículo argumenta que ningún ser humano imperfecto puede pagar por los pecados de otros. Entiendo. Necesitamos a alguien perfecto, Ya. impecado, Ya. para saldar esa deuda por nosotros. Y ahí es donde entra Jesús. Exactamente. Correcto. Al ser perfecto y sin pecado, Jesús no murió por sus propios pecados, sino por los nuestros. Ok. Su sacrificio fue el precio del rescate, Ya veo. el pago de la deuda que la humanidad no podía pagar. Es un acto de amor extraordinario. Sí, Gabriel. Tanto de parte de Dios como de Jesús. Sin duda. Al enviar a su Hijo, Ajá. demuestra un amor inmenso por nosotros. Claro. Y Jesús, al aceptar sacrificarse, Sí, muestra un amor incondicional por la humanidad. totalmente. Y este sacrificio tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Así es. ¿Y qué sucede después de la muerte de Jesús? Ajá. ¿Cuál es su rol actual? El artículo nos dice que después de su muerte, Jesús fue resucitado por Dios Ajá. y ascendió al cielo. Regresó a su forma espiritual. Así es. Y ahora desde el cielo reina como rey. Correcto. Pero su reinado no se limita al cielo. Ah, El artículo nos habla de un futuro paraíso en la tierra, sí. donde los fieles seguidores de Jesús Ajá. vivirán libres del sufrimiento y la maldad. Exacto. Eso suena increíble. ¿Verdad? Pero si Jesús ya está reinando, Ajá. ¿cómo que aún hay tanta maldad en el mundo? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Sí, El artículo no entra en los detalles de por qué Dios permite el sufrimiento en este momento, ya veo. pero sí nos dice que Jesús, con la autoridad que Dios le ha dado, Ajá. pronto acabará con la maldad Hágalo. y el sufrimiento
Es una promesa de esperanza para todos aquellos que creen en Él. Sin duda. Pero mientras tanto, Sí. sus discípulos tienen la tarea de anunciar esa buena nueva por todo el mundo, Así es. de llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del planeta. Correcto. Qué gran responsabilidad. Sí. Pero también es un privilegio poder compartir un mensaje de esperanza Claro. y salvación. Ciertamente lo es. Y ese mensaje, como hemos visto hasta ahora, Sí. se centra en la figura de Jesucristo, Ajá. un ser único, con una historia que se extiende desde antes de la creación Sí. hasta un futuro de paz Exacto. y justicia. Correcto. Definitivamente hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí. Hemos visto los orígenes únicos de Jesús, Ajá. su misión en la tierra, Claro. el concepto de rescate, Sí. su resurrección Ajá. y su rol actual como rey. Correcto. Y en la siguiente parte, Sí. profundizaremos en las implicaciones de la muerte y resurrección de Jesús Ajá. y cómo estos eventos se relacionan con nuestra propia vida Claro. y nuestra relación con Dios. Por supuesto. No se pierdan la próxima entrega de esta inmersión profunda, Entraremos aquí. donde continuaremos desentrañando la fascinante figura de Jesucristo. Así es. Hasta entonces los invitamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué les llama más la atención sobre la figura de Jesús? Interesante pregunta. ¿Qué preguntas le genera este tema? Piensen en ello. Nos vemos pronto. Hasta luego. Retomando nuestra conversación sobre Jesucristo, me parece fascinante cómo su vida y sacrificio desde la perspectiva de este artículo impactan profundamente nuestras vidas. Es un punto clave, ¿verdad? Ya. No se trata solo de conocer la historia de Jesús, Ajá. sino de entender cómo su mensaje resuena con nosotros hoy en día. Exactamente. El artículo ¿Quién es Jesucristo? Pone mucho énfasis en la idea de que la muerte de Jesús no fue en vano, Ajá. sino que tuvo un propósito trascendental, fue un acto de amor, Sí. tanto de Dios como de Jesús mismo, para liberarnos de la condena del pecado. Y esa liberación, si lo entiendo bien, no es solo para un grupo selecto, No. sino para toda la humanidad. Así es. El artículo afirma que el rescate ofrecido por Jesús es universal, está disponible para todos. Sin embargo, me pregunto cómo se acepta ese rescate. Ajá. Basta con decir, creo en Jesús. Esa es una pregunta muy importante. El artículo va más allá de la simple fe. Nos habla de la necesidad de obedecer las enseñanzas de Jesús Ajá. y seguir su ejemplo. Es decir, no se trata solo de creer en él como un personaje histórico, Exacto. sino de vivir de acuerdo con sus principios. Precisamente, la fe en Jesús debe manifestarse en acciones concretas. A ver, El artículo nos invita a estudiar las enseñanzas de Jesús, a meditar en su ejemplo de amor, compasión y servicio y a esforzarnos por vivir de una manera que refleje esos principios. es como si recibiéramos un regalo increíble, este rescate que nos libera del pecado. Pero tenemos que hacer nuestra parte para aprovecharlo al máximo. Me gusta esa analogía. No basta con recibir el regalo, hay que abrirlo, apreciarlo y utilizarlo en nuestra vida diaria. Claro. Y eso implica un compromiso constante de aprender, crecer y transformarnos a la luz de las enseñanzas de Jesús. Y esa transformación, según lo que hemos visto en el artículo, nos lleva hacia una vida más plena, más significativa, más conectada con Dios, Ya. con nuestro prójimo. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la resurrección de Jesús. Ah. El artículo nos habla de la resurrección no solo como un evento histórico, sino como una garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Es una fuente de esperanza. Este es- Saber que la muerte no es el final. Así es. La resurrección de Jesús nos ofrece la esperanza de una vida futura, una vida libre del sufrimiento y la muerte, en un paraíso terrenal donde reinará la justicia y la paz. Suena maravilloso. Pero volviendo al tema del sacrificio y la necesidad de obedecer las enseñanzas de Jesús, a veces me pregunto, ¿cómo saber cuáles son las enseñanzas correctas? Claro. Hay tantas interpretaciones diferentes del cristianismo. Es cierto, hay una gran diversidad de interpretaciones. El artículo, desde la perspectiva de los testigos de Jehová, enfatiza la importancia de estudiar la Biblia a profundidad Ajá. para comprender la voluntad de Dios y las enseñanzas de Jesús. O sea, no se trata de seguir ciegamente a una iglesia, No. sino de buscar la verdad por nosotros mismos a través del estudio de las Escrituras. Exactamente. Los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios y que a través de su estudio podemos obtener guía y sabiduría para vivir una vida que agrade a Dios y nos acerque a Él. Es un llamado a la responsabilidad individual, a no delegar nuestra fe, sino a construirla nosotros mismos sobre la base de la palabra de Dios. Correcto.
Y ese proceso de estudio y búsqueda de la verdad no tiene por qué ser solitario. Ya veo. Los testigos de Jehová valoran la comunidad, el apoyo mutuo y el compartir experiencias con otros creyentes. Es como un viaje que se hace más llevadero y enriquecedor cuando se comparte con compañeros Sí, que tienen la misma meta: conocer y seguir a Jesús. exactamente. Y ese viaje, como hemos visto, nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Jesús, cuál fue su propósito y cómo su sacrificio impacta nuestras vidas. Hemos hablado mucho de la muerte y resurrección de Jesús, pero creo que es importante recordar que su vida en la tierra también estuvo llena de enseñanzas y ejemplos que podemos aplicar en nuestro día a día. Totalmente, Jesús no solo nos salvó del pecado, sino que nos enseñó cómo vivir. Claro. Su ejemplo de amor, compasión, humildad y servicio es un faro que nos guía. Y ese camino, como hemos visto, no siempre es fácil. Jesús mismo enfrentó pruebas, Sí, pero nunca se apartó de su misión. es cierto. El artículo destaca la importancia de seguir el ejemplo de Jesús, incluso en momentos de dificultad, de mantener la fe incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es un recordatorio de que la vida cristiana no se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con fortaleza, confiando en que Dios está con nosotros. Y esa confianza, esa certeza de que Dios está a nuestro lado nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo y para seguir adelante en nuestro camino hacia una vida plena, una vida que refleje el amor de Jesucristo. Hasta ahora hemos cubierto un terreno bastante extenso explorando diversos aspectos de la vida, misión y significado de Jesús. Pero antes de concluir, me gustaría retomar un punto que mencionamos al principio. El rol de Jesús como la palabra. Me parece una excelente idea. Ese concepto es fundamental para comprender la naturaleza única de Jesús y su relación con Dios. El artículo utiliza la analogía de la palabra para explicar cómo Jesús es la expresión de los pensamientos y la voluntad de Dios. Es una analogía poderosa que nos ayuda a visualizar cómo Jesús desde antes de la creación ha sido el medio a través del cual Dios se comunica con la humanidad. Es como si Jesús fuera el idioma divino, la forma en que Dios se da a conocer a nosotros. Exactamente. Y a través de Jesús, a través de sus enseñanzas, sus acciones y su sacrificio, podemos acceder a una comprensión más profunda del amor, la misericordia y la justicia de Dios. Y no solo eso, sino que también podemos experimentar ese amor de forma personal a través de una relación íntima y transformadora con Jesús. Es un punto crucial. No se trata solo de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia personal, de una conexión espiritual que nos llena de paz, gozo y propósito. Es una invitación a ir más allá de la teoría y adentrarnos en el misterio del amor de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y ese misterio, esa búsqueda incesante de una conexión más profunda con Dios a través de Jesús, es lo que da sentido y dirección a la vida cristiana. Es lo que nos impulsa a seguir aprendiendo, creciendo y transformándonos a la luz de su palabra. Y ese proceso de transformación, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, nos lleva hacia una vida más plena, más significativa, más conectada con Dios y con nuestro prójimo. Es un viaje fascinante, lleno de desafíos y recompensas, un viaje que nos acerca cada vez más al corazón de Dios a través de la persona de Jesucristo. Antes de concluir esta parte de nuestra inmersión, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué crees que es lo más importante que debemos recordar sobre Jesús? Esa es una pregunta que nos invita a la reflexión. Hay tantos aspectos importantes. Pero si tuviera que elegir uno, solo diría que lo más importante es recordar que Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Es un acto de amor inimaginable. Un amor que nos desafía a vivir de una manera diferente, a amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es la esencia del mensaje de Jesús, el núcleo de la fe cristiana. El amor como fuerza transformadora, como motor de cambio personal y social. Hemos hablado mucho sobre el amor de Jesús, su sacrificio, su divinidad, pero me intriga la idea de que Jesús también fue humano. Sí. ¿Cómo se refleja eso en el artículo que estamos analizando? Es un aspecto crucial que a veces pasamos por alto. El artículo, si bien enfatiza la naturaleza divina de Jesús, también nos lo presenta como un hombre que experimentó las alegrías, las tristezas, las tentaciones, los desafíos, en fin, toda la gama de emociones y experiencias humanas. Es cierto. A veces nos enfocamos tanto en su divinidad que olvidamos que Jesús también caminó entre nosotros, compartiendo nuestras vivencias y comprendiendo nuestras debilidades. Exactamente. Y creo que ese es un punto clave para comprender la profundidad de su sacrificio. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para poder identificarse plenamente con nosotros, para comprender nuestras luchas y ofrecernos un ejemplo tangible de cómo vivir una vida plena en medio de las dificultades. Es una idea conmovedora. Como si Dios, al enviar a su Hijo en forma humana,
Nos estuvieran diciendo, estoy contigo en tus luchas, entiendo tu dolor y te ofrezco un camino de esperanza. Precisamente. Sí. Y no solo eso, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, a aceptar nuestras imperfecciones y a buscar la ayuda de Dios en momentos de necesidad. Si Jesús, siendo perfecto, se humilló a sí mismo y se hizo hombre para estar con nosotros, ¿cuánto más debemos nosotros, siendo imperfectos, acercarnos a Él y buscar su guía y apoyo? Sin duda, la humanidad de Jesús nos ofrece un puente hacia lo divino, una conexión tangible con el amor y la misericordia de Dios. Y a través de esa conexión podemos encontrar fuerza, consuelo y esperanza para afrontar los desafíos de la vida. Y hablando de desafíos, el artículo menciona que Jesús durante su vida en la tierra no solo enseñó y sanó a la gente, sino que también enfrentó oposición y persecución. Sí, es un aspecto importante que a veces olvidamos. Jesús no solo vino a traernos paz y amor, sino también a confrontar las injusticias, a desafiar el status quo y a denunciar la hipocresía. Es un recordatorio de que seguir a Jesús no siempre es fácil. A veces implica nadar contra la corriente, defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular o peligroso. Exactamente. El ejemplo de Jesús nos desafía a ser valientes, a defender la verdad y la justicia incluso cuando nos enfrentamos a la oposición. Nos enseña que el amor verdadero no siempre es cómodo, que a veces requiere sacrificio y valentía para hacer lo que es correcto. Y esa valentía, esa determinación para defender lo que es justo, es una de las características más admirables de Jesús. Es un ejemplo que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por un mundo más justo y compasivo. Sin duda. El legado de Jesús no se limita a sus enseñanzas o a su sacrificio en la cruz, sino que también incluye su ejemplo de valentía, integridad y compromiso con la verdad. Es un legado que nos interpela a cada uno de nosotros a vivir con propósito, a hacer una diferencia en el mundo y a dejar una huella positiva. Es un llamado a la acción, una invitación a no ser meros espectadores, sino a ser protagonistas, a construir un mundo mejor a partir de los valores y principios que Jesús encarnó. Y esa construcción, esa transformación personal y social comienza con cada uno de nosotros. Comienza con la decisión de abrir nuestro corazón al mensaje de Jesús, de seguir su ejemplo y de dejar que su amor nos guíe. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la figura de Jesucristo. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y reflexiones. Sin duda, hemos explorado solo una pequeña parte de la inmensidad del misterio que es Jesucristo. Espero que esta conversación haya despertado la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo. Porque al final la figura de Jesús nos invita a un encuentro personal, a una experiencia transformadora que va más allá de las palabras. Es un encuentro con el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Un encuentro que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Y ese encuentro, esa conexión profunda con Jesús es lo que da sentido y propósito a nuestra existencia. Es lo que nos impulsa a vivir con esperanza, a amar con generosidad y a construir un mundo mejor a partir de los valores que Él nos enseñó. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los invitamos a seguir explorando, a seguir buscando y a seguir dejándose sorprender por el misterio y la belleza de la figura de Jesucristo. Hasta la próxima.